el Centinela. Al contemplar la luna llena, cerca de las 2 en punto, se divisa un óvalo oscuro, el Mare Crisium, o Mar de las Crisis. Con unos 500 kilómetros de diámetro y rodeado de montañas, permaneció inexplorado hasta que nuestra expedición llegó a finales de 1966. Nuestra importante misión, apoyada por cargueros pesados y pequeños cohetes, se centró en esta llanura lunar. Como geólogo a cargo de la exploración del sur, en una semana habíamos recorrido 100 millas, bordeando las faldas de antiguas montañas, vestigios de un mar extinto. La luna, antaño fértil, ahora solo conservaba la escarcha en cuevas oscuras. Nuestra travesía lunar comenzaba con la aurora y duraba una semana terrestre. La rutina era sencilla. Explorábamos en trajes espaciales, buscando minerales o marcando rutas. La exploración lunar, aunque carente de grandes peligros, ofrecía la maravilla de sus escarpadas montañas, más grandiosas que las terrestres, y la promesa de esplendores ocultos en cada valle. A bordo del tractor, vivíamos según la hora terrestre, enviando un último mensaje a las 22 antes de descansar. El ambiente hogareño, con el aroma a tocino y la radio terrestre, solo se alteraba por la ingravidez. Mientras preparaba el desayuno, mi mirada se posó en las montañas del horizonte. A pesar de la distancia, la claridad lunar revelaba cada detalle. Los picos, de 3.000 metros de altura, se alzaban abruptamente. Mi vista se detuvo en un brillo metálico en lo alto de un promontorio a 50 kilómetros al oeste. Era un punto de luz sin dimensiones, como una estrella arrancada del cielo. Aunque tales fenómenos no eran raros, mi curiosidad me impulsó a usar el telescopio. El brillo era esquivo, pero parecía poseer una simetría inusual, y la cumbre donde se erguía era extrañamente plana. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el olor a quemado de las salchichas. Toda aquella mañana, mientras avanzábamos por el Mare Crisium, la discusión continuó, incluso por radio mientras buscábamos minerales. Mis compañeros, con absoluta certeza, negaban la existencia de vida inteligente pasada en la Luna, salvo por primitivas plantas. Pero a veces, un científico debe atreverse a lo ridículo. «Escuchadme», dije al fin. «Voy a subir allá, aunque solamente sea para tranquilidad de conciencia. Aquella montaña tiene menos de 4.000 metros de altura, es decir, solamente 700 para la gravedad de la Tierra, y puedo hacer el recorrido en 20 horas a lo sumo. En todo caso, siempre he tenido ganas de subir a aquellas cumbres, y esto me proporciona una excelente excusa». Si no te rompes la cabeza, serás el hazmerreír de la expedición cuando volvamos a la base. Desde ahora en adelante, aquella montaña probablemente se llamará la locura de Wilson. «No me romperé la cabeza», dije firmemente. «¿Quién fue el primero en ascender a Pico y a Helicon?», pregunté. ¿Pero no eras bastante más joven en aquellos tiempos? «Eso», dije con gran dignidad, «es otra razón más para ir». Aquella noche, acercamos el tractor al promontorio para una ascensión temprana con Garnet. A pesar de la aparente inaccesibilidad de los acantilados, la baja gravedad lunar facilita la escalada, aunque el riesgo de caídas sigue siendo letal. Hicimos nuestra primera parada a unos 1.000 metros, desde donde el tractor se veía como un pequeño insecto. Hora tras hora, el horizonte se expandía, revelando la vastedad del Mare Crisium. Nuestro objetivo seguía oculto, pero nos guiábamos por la Tierra, que permanecía fija en el cielo. Teníamos que regresar antes del anochecer lunar para evitar quedar atrapados. Dentro de nuestros trajes, el sistema de refrigeración nos mantenía cómodos bajo el sol. Apenas hablábamos, solo para coordinar la escalada. A pesar del escepticismo de Garnet, el gozo de ser los primeros en aquellas cumbres y la belleza del paisaje me llenaban de satisfacción. Al fin,
La pared de roca que había observado con el telescopio se erguía ante nosotros. Su cima, extrañamente plana, era donde se encontraba aquello que me había impulsado a través de desolados yermos. Usamos un pitón para superar el último tramo y tras varios intentos, el ancla se fijó con fuerza. Comprendí su deseo de ir primero, pero con una sonrisa negué con la cabeza. Sin prisa, inicié la ascensión final. Con mi traje espacial, apenas pesaba 20 kilos, lo que me permitía trepar sin esfuerzo. Al llegar al borde, saludé a Garnet y me alcé, observando lo que tenía enfrente. Hasta ese momento, mi convicción de no encontrar nada extraordinario había sido casi absoluta. Pero aquella duda, llena de misterio, me había impulsado. Ahora, la duda se disipaba y el misterio apenas comenzaba. Me encontraba en una meseta de unos 30 metros de ancho, que en algún momento fue inusualmente lisa, pero el tiempo y los meteoros la habían marcado. Sobre ella, incrustada en la roca, se alzaba una estructura piramidal de doble altura que un hombre. En los primeros segundos, mi mente se llenó de euforia y una alegría incomprensible. Amaba la luna, y ahora sabía que no solo había soportado vida degenerada, sino que la antigua esperanza de los primeros exploradores era cierta. Había existido una civilización lunar, y yo era el primero en hallarla. Que llegara 100 millones de años tarde no me importaba. El hecho de haber llegado era suficiente. Mi mente empezó a analizar. ¿Era un edificio, un santuario o algo para lo cual no tenía palabra? ¿Por qué tan inaccesible? Un templo donde los últimos lunares suplicaron en vano mientras sus océanos morían. Avancé para examinarlo, pero la precaución me detuvo. Aunque familiarizado con la arqueología, la magnitud de esta obra me superaba. Los egipcios podrían haberlo logrado, pero no con los materiales de estos arquitectos más antiguos. El pequeño tamaño del objeto me impidió comprender que quizá era obra de una raza superior. La idea de una inteligencia lunar era aún demasiado extraña para mi mente, y mi orgullo me impedía aceptar esa humillante verdad. Entonces, un escalofrío me recorrió al notar algo trivial. El polvo cósmico y las marcas de meteoros terminaban abruptamente en un círculo que rodeaba la pirámide, como si una barrera invisible la protegiera. Algo sonaba en mis auriculares. Era Garnet. Le hice señas para que subiera, incapaz de hablar. Regresé al círculo y lancé una roca. Impactó una superficie lisa y hemisférica, resbalando al suelo. Comprendí entonces que no era un edificio, sino una máquina, protegida por fuerzas que habían desafiado la eternidad y que seguían activas. Quizá me había acercado demasiado. Pensé en las radiaciones conocidas, temiendo estar tan irrevocablemente condenado como si hubiera entrado en una pila atómica sin protección. Me volví hacia Garnet, que estaba inmóvil a mi lado, absorto. No lo molesté, sino que me dirigí al borde del acantilado para ordenar mis pensamientos. Abajo, el Mare Crisium, familiar pero misterioso. Arriba, la Tierra. Y me pregunté qué aspecto tendría cuando aquellos constructores desconocidos terminaron su obra. ¿Una jungla carbonífera? ¿La costa desolada antes de la vida? No preguntéis por qué no adiviné antes la verdad, tan obvia ahora. En la euforia inicial, asumí que era obra de una raza lunar antigua, pero de repente, con fuerza avasalladora, supe que era tan ajena a la luna como yo. En 20 años, solo habíamos hallado plantas degeneradas. Ninguna civilización lunar habría dejado un único testimonio. La brillante pirámide me pareció aún más remota que todo lo lunar. Y entonces, una risa histérica me invadió, producto de la exaltación y la fatiga. Me pareció que la pirámide me decía: «Lo siento, yo tampoco soy de aquí». Hemos tardado 20 años en romper aquella coraza invisible y alcanzar la máquina dentro de sus paredes de cristal. Lo que no entendimos
Lo destruimos con energía atómica. Los fragmentos carecen de sentido. Sus mecanismos pertenecen a una tecnología más allá de nuestro horizonte, quizá parafísica. El misterio nos obsesiona aún más ahora que sabemos que solo la Tierra ha sido hogar de vida inteligente. Ninguna civilización terrestre perdida pudo construirla, pues el polvo meteórico indica que estaba allí antes de la vida en la Tierra. Hace eones, algo de las estrellas cruzó el sistema solar, dejó esta señal y siguió su camino. Hasta su destrucción, la máquina cumplió su misión: ser un centinela. Hay 100.000 millones de estrellas en la Vía Láctea, y otras razas, mucho más antiguas, han superado nuestras alturas. Imaginad civilizaciones en los albores de la creación, dueñas de un universo tan joven que la vida solo había tocado un puñado de mundos. La soledad de dioses buscando compañeros a través del infinito. Debieron de explorar cúmulos estelares, encontrando mundos vacíos o con vida sin mente. Así era nuestra Tierra, con el humo volcánico, cuando la primera nave llegó desde más allá de Plutón. Tras pasar los mundos exteriores sin vida, se detuvo entre los planetas interiores, calentándose al sol, esperando que sus historias comenzaran. Esos vagabundos debieron ver la Tierra girando en la zona habitable, adivinando que era la favorita del Sol. Aquí surgiría la inteligencia, pero con incontables estrellas por delante, quizá no volverían. Así, dejaron un centinela, uno de los millones dispersos, para vigilar mundos prometedores. Era un faro que, a través de las eras, señaló pacientemente que nadie lo había descubierto. La pirámide de cristal fue colocada en la Luna, no en la Tierra, porque a sus constructores no les interesaban las razas aún salvajes. Solo nuestra civilización sería de su interés si demostrábamos nuestra capacidad para escapar de la cuna terrestre y conquistar el espacio. Ese es el doble reto que toda raza inteligente enfrenta: dominar la energía atómica y elegir entre la vida y la muerte. Una vez superada esta crisis, encontrar y abrir la pirámide sería cuestión de tiempo. Ahora, sus señales han cesado, y quienes deban, dirigirán sus mentes hacia la Tierra. Quizá deseen ayudar a nuestra joven civilización, pero deben ser muy, muy viejos, y los viejos a menudo envidian a los jóvenes. No puedo mirar la Vía Láctea sin preguntarme de cuál de esas nubes de estrellas vendrán los emisarios. Como en un símil prosaico, hemos roto el cristal de la alarma de bomberos y solo nos queda esperar. Y no creo que la espera sea larga.